Listo. Ya, entonces, vamos a hacer esta evaluación formativa de la impresión de este plano para que ustedes después lo puedan ver con detalle. ¿Ya? Entonces, con sus layers, ustedes comienzan dibujando con línea continua gruesa, lo mismo que hemos dicho siempre, que partir desde el exterior, ¿cierto? Las dimensiones exteriores hacia adentro. O sea, ¿sí? Ya, ahí vamos a tener para silenciarlos cuando... Ya, entonces partamos ahora. Entonces, 165 por 32 son las dimensiones exteriores, ¿cierto? Entonces, línea, igual el F8, 32, 165, 32, 165. Siempre hemos dicho lo mismo, partir con un rectángulo, ¿cierto? Y luego, ¿cierto? Con la referencia, ¿cierto? Recordar que tiene que estar activado, ¿cierto? F3, F11 y lo que vamos a utilizar dentro del dibujo. Entonces, línea, de centro a centro, y eso nos va a permitir ir copiando paralelamente a las dimensiones. Entonces, acá dice 16, entonces copiamos paralelamente 8, ¿cierto? Entonces, con offset o con copiar, 8 para allá y 8 para acá. Después de eso, esta línea se copia paralelamente para acá, a 25 y a la relación que sería 100, ¿cierto? 25 y 100. ¿Ya? Yo lo estoy haciendo con el comando copiar, en otras clases lo hemos hecho con offset. ¿Ya? Con offset, ¿cierto? Ahora estoy usando copiar. Entonces, hasta esta línea, yo sé que debo recortar esa parte. ¿Ya? ¿Vale? Entonces ahí tengo todo ese vástago. Entonces, esta línea que está acá, que copio 25, ¿cierto? Que lo había borrado, está roscada. Entonces, como dice M16 por 2, significa que el diámetro de fondo sería 14. Entonces, offset a 7, de aquí para allá y de aquí para acá. Y esta relación de aquí a acá es 1, entonces copiamos paralelamente 1. Esto, de acuerdo a la norma, debería ser con línea fina, línea continua fina, porque es el diámetro de fondo de la rosca. Luego, con trim, recortamos eso, ahí y ahí. Entonces usted puede tirar una línea de aquí a acá, lo mismo aquí abajo, o puede hacer un bisel, un chaflán, ¿cierto? Distancia por distancia, pensando en que esa línea segmentada que se ve ahí en el ejemplo son los catetos del triángulo rectángulo, y como es 1 por 1, la distancia sería 1 por 1. Entonces seleccionamos chamfer, acá abajo pinchamos en distancia, escribimos 1, 1, pinchamos esta línea y esa línea. ¿Ya? Tendríamos lista esa parte. Nos faltaría hacer el radio de 2 que está ahí, que yo voy a cortar brevemente ahí con trim, y voy a hacer un empalme o fillet, pincho en radio y escribo 2, enter. Pincho acá, pincho acá. Pincho acá, pincho acá. Está listo el empalme. Entonces después estas dos líneas se unen con join, ¿ya? O la hace de nuevo si quiere. J enter en inglés, join. ¿Ya? En español, unir. Vale, tenemos lista esa parte que está ahí. Faltaría lo que está acá, 50. Entonces esta línea la copio para allá 50 y esta línea la copio para allá 3, paralelamente. ¿Vale? Entonces, con trim, yo recorto acá, ¿cierto? Y me faltaría este diámetro de 25. Entonces esta línea que está en el centro se copia hacia arriba a 12.5
y hacia abajo 12.5. Entonces, entre estas dos líneas, esa y esta, cortamos, ¿cierto?, lo que sobreexcede. O sea, no. ¿Ya? Y nos faltaría la cara rectangular que está ahí, que no tiene medida, ¿cierto? ¿Por qué no tiene medida? Porque sale a partir del hexágono que está acá. Entonces, las caras paralelas que usted mide con pie de metro, ¿cierto?, de la tuerca o de la cabeza hexagonal de ese perno, ¿ya?, la voy a hacer al lado. Unos 50 de separación, y ahí voy a hacer el círculo que muestra, ¿cuánto es? De 25. Círculo de 25, ¿ya? Si tienen duda, al hacerlo, lo pueden acotar. Diámetro 25, ¿ya? ¿Vale? Entonces ahora, el polígono, indico que son 6 lados, a partir del centro. Circunscrito o inscrito, si digo inscrito va a estar dentro del círculo, si digo circunscrito va a estar por fuera. Entonces el polígono es circunscrito y pincho ahí. ¿Vale? Si fuera inscrito hubiera quedado adentro, ¿vale? Pero es circunscrito. Entonces, como ya hice el polígono en fase de esa referencia, puedo proyectar estas líneas que están acá. Después con trim, recortamos eso. ¿Vale? Vamos a borrar, ¿cierto?, esa referencia. Me quedó muy lejos, así que la voy a mover hacia acá. Sí. Como el dibujo, y nos faltan esas líneas que están ahí. Ahí está marcando que esta es con continua fina. ¿Ya? Vamos al layer. Seleccionamos línea segmentada. Hacemos el círculo de diámetro 14 y el círculo de diámetro 16. ¿Ya? No se ve bien porque estoy usando el blanco. Voy a cambiarlo. Lo voy a poner así, magenta. Sí. Entonces, para que se vea más bonito, usted puede escalar el tipo de línea, que son cosas que hemos visto en las otras clases. Entonces, entran a las propiedades con control 1, seleccionando obviamente los círculos, y acá donde dice escalar el tipo de línea, punto 3, por ejemplo. Y ahí queda bonito. ¿Ya? Entonces, después de eso, nos faltaría el eje de simetría. Seleccionamos simetría, ¿cierto? Vamos a cambiar el color para que no se confundan, ¿cierto? Vamos a poner ese rojo. ¿Ya? Entonces, vamos a Notate, seleccionamos Center Mark, pinchamos acá, lo cambio a simetría. ¿Ya? Siempre por norma el eje de simetría tiene que sobresalir un poco. ¿Ya? Yo le voy a hacer sobresalir 5. ¿Ya? ¿Vale? Ahí estaría. Pues ahora nos faltaría el chavetero y los arcos pequeñitos que se ven ahí. ¿Ya? Ahí esa medida, a diferencia del TP1 que más o menos le indicaba el arco, el radio y todo eso, no tiene nada. Entonces, eso es una representación nomás de la cara, del arco que forma el perno, cuando se fabrica esa cara plana. Entonces, yo voy a tomar esta línea, la voy a copiar por allá a 1, voy a seleccionar aquí arco 3 puntos, voy a marcar acá, aquí al medio y acá. Arco 3 puntos. Después de eso lo voy a copiar de aquí a acá y acá. Y ese lo voy a ajustar hasta ahí. ¿Vale? Se me salió un poquito. Lo acomodo ahí. ¿Vale? Borro esa línea y corto lo que sobreexcede ahí. Si quieren lo pueden cortar ahí como salía en el TP1 o lo dejan entero como ustedes quieran. ¿Ya? Ahí. ¿Sí?
partir de esa, creo una paralela 1. ¿Sí? Puede ser 0,5, puede ser 1,5, como quieran. Después seleccioné arco 3 puntos y con esa opción, ¿cierto? Pinché acá, al centro y acá. Después eso lo copié, ¿cierto? Y el que está ahí, lo acomodé, ese punto hasta acá abajo. Ahí. Y eso como se me salió, lo acomodo hasta ahí. Después borro esa línea. ¿Ya? Después con trim, si quieren recortar eso, o lo dejan, como quieran. ¿Ya? ¿Sí? Vale, entonces ahora faltaría este óvalo. Entonces esta línea la copio para acá a 12,5 y después la copio a 25, que es la cota que dice ahí. Entonces hago un círculo aquí de diámetro 5 porque el total es 5, ¿cierto? Y calzo una línea entre los cuadrantes, recorto, borro eso y recorto con trim. Ahora, este detalle debería ser con continuo grueso, como muestra el plano. Entonces, voy a propiedades, match property, o MA enter, copiar propiedades. Y copio las propiedades para eso. Estaríamos listos con el dibujo. Ahora vendría el acotado. ¿Ya? Acotado normalizado. Entonces yo voy a ir acá y dice, está seleccionado en fracción de pulgada lo que estábamos haciendo la semana anterior. Entonces voy a ir al ISO 25, ¿cierto? Voy a acotar acá, lineal, ¿cierto? Y aquí voy a recordar ese acotado que vimos la semana antes pasada. Entonces, la 25 es la primera, ¿cierto? Entonces, de aquí hasta acá, hago mi cota. Esta cota puede quedar en cualquier posición, ¿cierto? ¿Sí? Pero la idea es que esté separada principalmente a 10 y a 7 entre piezas. Entonces, yo puedo tirar una línea de construcción acá. Digo, mira, la cota debería haber ido ahí, ¿cierto? ¿Vale? Y las siguientes, esta era la forma que preguntaron delante, van a 7, 14, 21. Entonces, cuando usted está haciendo sus cuotas, mira, la siguiente debería ir ahí, la siguiente debería ir ahí, y así van acotando, ¿ya? Pero esa forma es lenta, ¿cierto? Hay una forma más rápida de hacerlo. Entonces yo voy a tomar, nuevamente, voy a dejar esa referencia, ¿cierto? Que la primera dijimos que era 7 y 5 o 10 y 7. Entonces, esta la voy a copiar a 7. Y las siguientes las voy a configurar para que se hagan a 5. ¿Vale? Entonces, hago mi cota, la pego ahí. Y aquí viene la configuración. Entonces, en los estilos de acotado, ustedes pinchan aquí o pinchan de Enter, aparecen lo que estábamos modificando la semana anterior, que es las fracciones, en este caso el ISO 25. La primera configuración que dice separación paralela entre líneas, esa está en 5. Ya, yo voy a trabajar la 5. Puede ser a 7, a 10, ¿cierto? Y ahí se cambia esto. Por ejemplo, voy a dejar a 38, solamente para esta demostración, después vuelvo a 5. La primera configuración. Ok. Close. Entonces, cuando ustedes van a anotación, acá hay dos tipos de acotado, en base a una línea o continuo. Lo que acabo de configurar es la separación paralela entre líneas. Entonces, como ya hice mi primera cota, hago la siguiente, la siguiente, la siguiente, la siguiente, y esta separación paralela que está excesiva, ¿ya? Está lo que yo acabo de configurar, que es 38, miren. ¿Sí? ¿Lo veo, no? Pero a mí no me sirve 38, tiene que ser a 5, ¿vale? Entonces, voy nuevamente a la configuración de dimensiones, que estábamos viendo la semana anterior, y digo, la quiero separar paralelamente a 5. Ok, close. Entonces, selecciono, en base a una línea, como ya no tengo cota, ¿cierto? Selecciono esa y voy marcando a 100, a 150, puedo marcar 153i o tiro al tiro el total acá. ¿Ya? Entonces, cuando ahora yo reviso esto,
está a los 5 que hemos configurado. ¿Vale? Bien. Entonces la idea es que ustedes vayan copiando ese estilo de acotado. ¿Ya? Acá hay una mezcla entre acotado en serie y paralelo. ¿Ya? O sea, yo voy a respetar lo que está ahí, ¿cierto? Entonces, la de 100 la mantengo, la de 150 la elimino, pero esta debería estar a 5 hacia allá. ¿Ya? Entonces, después digo, mira, acotado continuo. ¿De cuál? A partir de esta, acoto ahí. ¿Ya? ¿Sí? Selecciono nuevamente acotado continuo. O hago una cota a 50 hasta ahí. Pero la debo posicionar acá. ¿Ya? Y era igual que el ejemplo. Después hay una 15. Digo, entonces acoto ahí, de aquí a acá. De aquí a acá. ¿Sí? Después, de aquí al entrecentro, que fue lo que mostraron sus compañeros. Pero antes de eso hay que crear el entrecentro. Entonces vamos a Home. Perdón, anotate, anotate. Center Mark. Ahí. Y ahí. Y esta línea la extendemos para acá. Para poder acotar eso. Pero como no se me ve como línea de simetría, y estamos con simetría, la escalo. Las propiedades. Ahí podemos acotar, ¿cierto? De aquí a acá. De aquí a acá. Es sumamente importante que ustedes respeten el punto de acotado, porque si yo hubiera acotado más arriba, esta parte sale cerrado, ¿ya? Y tiene que estar el espacio de separación, ¿ya? ¿Estamos listos con esas cotas horizontales? Creo que no me falta ninguna, la tuerca, ¿ya? Que está a la altura de la de 15. Ahí. Esa de referencia la borro porque ya no me sirve. Y ahora debiéramos hacer las cotas diametrales, ¿ya? La de 3 la puse ahí muestra ahí, pero se ve más ordenado aquí abajo, ¿cierto? Vale, entonces ahora, digo, de aquí a acá, proyecto la línea hacia arriba y no me queda como en el dibujo. Entonces viene la otra configuración, ¿ya? La que habíamos visto antes. Modificar, vamos a Fit, seleccionamos acá y luego acá. Y OK. ¿No? ¿Qué pasó? No le puse aceptar. Era ese. ¿Ya? Ahí está. ¿Sí? Ahí para que tomen el pantallazo si quieren, ¿cierto? Esa opción y esa opción. ¿Ya? Bien. Digo símbolo de diámetro, 2 clics, por ciento C. Listo. ¿Ya? Bien. Si quieren la acomodan después hacia allá, la tienen un poquito más abajo, como quieran. Lo mismo sería para 25 y 16. Entonces acotamos acá, pesco el texto de la cota, la tiro hacia afuera, tiro hacia afuera. ¿Ya? Y para evitar hacer el por ciento C uno por uno, selecciono las dos, control 1, voy a texto, y en la última opción escribo paréntesis abierto y cerrado, y delante de eso por ciento C. Listo. ¿Ya? Paréntesis abierto y cerrado es para respetar la dimensión nominal de la cota. ¿Vale? Finalmente, la última cota que está acá, escribo M16. Listo. Por norma, el paso no va, solamente se puso para que ustedes sepan que es 2. ¿Ya? Pero cuando la rosca es corriente, no va el 2.
¿ya? Al menos que sea una rosca fina, métrica fina. Atención ahí, ingenieros en mantenimiento industrial. ¿Ya? ¿Vale? Eso es algo técnico. ¿Estaría listo el dibujo? ¿Cierto? Lo acotamos ahí. O si quieren lo sacan hacia afuera. ¿Ya? Y luego la cota radial. Ahí. ¿Cierto? Y estaríamos. Ahí ese 3 se me movió. Entonces lo acomodo y lo tiro para allá. ¿Ya? Y esta, para que no choque ahí, la proyecto un poquito hacia allá. Listo. Entonces, el dibujo cumple forma, acotado completo, capas de trabajo completo, viene la configuración de impresión, formato, rótulo y DWG y PDF. ¿Ya? O sea, ahí tendríamos 30 puntos con eso. Entonces, como usted, vamos a borrar esto que está acá, ¿cierto? Tienen su formato, pueden elegir el que quieran, ¿ya? Creo que este era el A4 y los otros eran cartas, ¿ya? ¿Sí? Entonces, ustedes pegan el formato acá, ahí viene la configuración, ¿ya? Atención ahí. Después, esta área interior se lleva al formato, esto lo muestra el apunte, ¿ya? Después, hago dos clics acá y busco la pieza. Ahí ustedes la pueden hacer más chica o más pequeña, ¿ya? O más grande. Lo importante es trabajar bajo una escala. Si fuera 1:1 se vería de esa forma, ¿ya? Si fuera 2:1, que es de ampliación, se vería así. ¿Qué significa eso? Que cuando usted imprima y mide con una regla, esto en vez de medir 16 va a medir 32 milímetros. O si lo dejo en 1:1, con una regla usted va a medir 16 ahí. ¿Ya? Lo voy a dejar por acá. Entonces, lo primero, ¿cierto? Después de haber hecho el dibujo, es copiar el formato y llevarlo en layout. Después de eso, cuando ustedes pegan, ¿cierto?, el formato en cualquier parte, el área interior que está dentro del layout, como referencia, que les permite entrar al model, ¿ya?, tienen que llevarlo al margen interior del formato que ustedes hicieron. Hacen dos clics dentro de ese margen interior y buscan la pieza. Teniendo eso listo, hacen dos clics fuera del formato, o dentro del formato, o fuera del formato, o dentro del formato, y les permite entrar o salir del archivo. O pinchando acá donde dice Model, o pinchando aquí donde dice Paper. ¿Ya? Model o Paper. Model o Paper. ¿Ya? Son las dos formas de entrar, ¿cierto?, a ese marco inicial. Entonces después viene la configuración de la impresión. Control P. Lo primero, ¿cierto?, es seleccionar el formato. Aquí dice ISO A4, lápiz monochrome. Me faltaría la impresora. La impresora DWG a PDF. Y luego viene esta plot area. Por defecto, el AutoCAD viene configurado esa zona blanca, que se llama layout. Como usted está haciendo un formato distinto, tiene que seleccionar una ventana de lo que quiere imprimir. Y cuando pinchen acá en Windows, esto desaparece y aparece el formato. Entonces usted hace la ventana de impresión porque presionó en Windows. Ahí. Configuración aún. Que esto quede centrado, ¿cierto? Y en este caso vamos a escalar eso para que quede como referencia. ¿Ya? Ahí estaría. Si usted dice, bueno, ahora puedo imprimir. Ok. Y ven el formato, ¿cierto? Entonces dice, se me va a cerrar. Lo vamos a abrir con
¿Qué me faltó ahí? Me faltó recortar ahí con trim para mostrar las 3/4 partes de la rosca. ¿Ya? Hay como el eje de simetría es como muy grueso con respecto a la línea continua gruesa. Entonces voy a modificar ese layer. ¿Ya? ¿Vale? Entonces a ustedes les permite ver eso. Entonces vamos a ir a los layers. Todos los layers los voy a dejar en 0.2. La línea continua gruesa y la de corte en su defecto las voy a dejar en 0.5. ¿Ya? ¿Vale? Entonces cuando imprimo ahora, vamos a aprovechar de cortar eso. Control P. Ok, ya está todo configurado. Ahí se ve la diferencia, ¿ven? Salió el error ahí de nuevo. ¿Sí? Esta es la diferencia. Estaba muy pequeña la línea continua gruesa, el espesor. ¿Ya? Vale, si ustedes quisieran agregar el 3D de esto, podrían hacerlo. Yo hasta ahí llega este formato, ahí tendríamos los 100 puntos. ¿Ya? Se los voy a dejar solo para que el que esté un poquito más avanzado pueda practicar. Yo voy a copiar todo esto hacia el lado. Voy a recortar con trim la mitad hacia arriba, correcto. Ya lo habíamos visto en algún momento, así que algunos se acuerdan. ¿Ya? Y voy a eliminar todo lo que no me sirve ahora. ¿Ya? Después de eso, acá nosotros, para trabajar en 3D, ¿ya? Tenemos que crear una región, que es este icono, que está en Draw, o lo escriben. Voy a hacerlo primero con eso, y se creó la región. ¿Ya? ¿Sí? Voy a hacerlo ahora con esto. Se creó la región. Entonces, al verlo como perspectiva, usted toma esta región y le aplica el comando revolución, REV, de revolver. Presionan ahí y presionan 2 puntos del eje de simetría y le dan Enter. Después de eso, el chavetero lo extienden hacia abajo para extender, que es como que usted tuviera eso y dice extender o extrude y lo crean como sólido. ¿Ya? Por eso tienen que estar creados como región. Después hay un comando que se llama subtract o diferencia que le permite cortar eso. ¿Ya? ¿Sí? Entonces, usted puede copiar esto, ¿cierto? Que es el área interior. Yo la voy a comprimir más o menos hasta ahí. Voy a buscar el 3D, que es ese. Y voy a hacer Orbit.
Muy grande lo acomodamos. Ahí. Sí, me faltó hacerla. La hago al tiro. ¿Cierto? Buena acotación. Voy a tomar ese hexágono. Lo voy a copiar. Voy a pegar acá. Lo voy a extender a ¿cuánto era? A 15. No, 15. Miren. Ah, 12, tiene razón. Sí. Ahí sí. Lo voy a mover del centro al centro. ¿Ya? Entonces ahora con el comando unión, uno ese sólido. ¿Cierto? Y le puedo cambiar el color para que se vea bonito. ¿Ya? Ahí. ¿Vale? ¿Cómo le hago los bordes de los? ¿Ah? Tiene bordes circulares. ¿Cuáles bordes circulares? ¿La rosca? No, la tuerca. O sea, en la cabeza del perro. No, sí, está bien. ¿Ya? A ver, podría hacerle un empalme igual, pero no es necesario. Es una representación nomás. Se lo hacemos. Aquí tiene el comando empalme, fillet, radio 05. Y va haciéndole los empalmes. ¿Sí? No es necesario. Entonces ahora control P nuevamente. Ah, pero esta la voy a pintar blanco para que no me salga ese margen. Lo mismo que hicimos con la foto. Ahí. Listo. Voy a mover un poquito hacia allá. Ahí. Listo. Ahí estaría la pieza. ¿Veríamos? Ese es como el control, sin el 3D obviamente. ¿Ya? Vamos a parar la grabación.